Él dijo que no quería hijos, pero 3 años después, vio a una niña con sus ojos, y su madre era la mujer que creyó haber olvidado. Lillian Casanova siempre había creído que la felicidad no necesitaba ser ruidosa para ser real. Residía en pequeños rituales, el calor del café matutino sostenido entre sus palmas, el consuelo de viejas películas que sonaban como nanas, y la tranquila seguridad de tiendas donde nadie se apresuraba y el mundo se sentía más suave por un momento. Ella nunca pidió mucho, y por mucho tiempo pensó que la simplicidad sería suficiente. Pero todo cambió en el momento en que Aaron Hale entró en su vida. Un hombre cuya presencia reescribió el significado de cada día ordinario y reformuló su entendimiento del amor de maneras para las que no estaba preparada. Él era diferente a cualquiera que ella hubiera conocido, de cabello dorado, mandíbula afilada, brillante y terriblemente ambicioso, con ojos del color de un océano congelado. Pertenecía a un mundo de poder, riqueza y expectativas que podrían aplastar a una persona más débil. Sin embargo, poseía un encanto que hacía que incluso el alma más cautelosa se inclinara hacia él. Cuando él sonreía, el mundo se sentía más brillante. Cuando él la miraba, ella se sentía vista de una manera que era casi peligrosa. Se conocieron en una exposición benéfica, un evento al que ella asistió solo porque su amiga la forzó a escapar de su rutina por una vez. Él se acercó a ella no porque ella destacara. Ella no lo hacía, sino porque en ese momento ella era la única persona en la sala que no intentaba impresionarlo. Eso le intrigó. Así fue como empezó. Su relación creció en momentos robados, caminatas nocturnas por calles ocultas, cenas tranquilas donde él se permitía ser humano en lugar de un heredero corporativo, mañanas cuando él la atraía hacia sí, como si temiera que ella se desvaneciera. Pero siempre había algo temblando debajo de todo, una división tácita que ninguno de los dos se atrevía a reconocer en voz alta. Para él, las emociones eran un riesgo. Para ella, eran la única verdad que importaba. Ella lo amaba con una ternura que la aterrorizaba, y él la amaba de una manera que se negaba a admitir incluso ante sí mismo. El punto de inflexión llegó en una noche que debió haber sido simple. Estaban en su lujoso apartamento en el piso, rodeados de luces de la ciudad que titilaban como estrellas distantes. Él había pasado el día en reuniones consecutivas, vapuleado por accionistas y demandas familiares, y para cuando entró por la puerta, llevaba el filo cortante y quebradizo de alguien que había sido presionado demasiado. Ella trató de aliviar la tensión, cocinando su cena favorita, tocando ligeramente su hombro, preguntándole cómo se sentía, pero en lugar de dejarla entrar, él arremetió. No con ira, sino con despreocupación. «No quiero hijos», masculló mientras dejaba su vaso con más fuerza de la necesaria. «Nunca. No estoy hecho para eso, Lillian. No voy a sacrificar mi vida para convertirme en el padre de alguien. No quiero la responsabilidad. No la necesito». Las palabras brotaron de él no como una confesión, sino como un descarte, uno en el que ni siquiera pensó 2 veces. Pero para ella, algo dentro se rompió al escucharlas. Sintió que su pecho se tensaba, y aunque intentó mantener su expresión firme, podía sentir un temblor bajo su piel. Él no se dio cuenta. No vio cómo la luz abandonaba sus ojos o cómo sus dedos se curvaban en sus palmas para anclarse. En ese momento, se dio cuenta de que el camino que él quería y la vida que ella soñaba ya no corrían paralelos. Ella no discutió. Ella no lloró. En cambio,
se levantó en silencio, caminó hacia la puerta y tomó su abrigo. Su confusión llegó demasiado tarde. Para cuando él intentó alcanzarla, ella ya había salido del apartamento con una calma que venía no de la paz, sino de una desolación tan profunda que ni siquiera podía sentirla por completo. 2 semanas después, descubrió que estaba embarazada. La prueba yacía en sus manos temblorosas mientras estaba sentada en el suelo de su pequeño baño, mirando las 2 líneas inconfundibles a través de una niebla de lágrimas. Ella quería decírselo. Dios, quería llamarlo con tanta desesperación, para decirle que la vida había tomado la decisión por ellos, que tal vez él cambiaría de opinión si lo supiera. Pero cada vez que recordaba la fría certeza en su voz, «No quiero hijos», volvía a colgar el teléfono. Ella eligió criar a su hija sola. Trabajó turnos dobles, aceptó proyectos como autónoma, durmió poco y luchó contra cada miedo que venía con la maternidad. Cuando las contracciones la desgarraron, estaba sola. Cuando sostuvo a la pequeña niña contra su pecho por primera vez, susurró su nombre, Scarlett, y prometió nunca dejarla sentirse no deseada. Scarlett creció hasta convertirse en una niña brillante y alegre, con suaves rizos rubios y ojos azules brillantes que reflejaban los de él tan perfectamente que a veces le quitaban el aliento a Lillian. 3 años pasaron como un borrón de agotamiento, risas y sacrificio. Lillian encontró un ritmo que la mantenía en marcha, incluso cuando las noches eran largas y las preocupaciones interminables. Mientras tanto, Aaron vivió una vida esculpida por la ambición. Expandió su corporación. Viajó implacablemente. Asistió a galas con mujeres que sonreían demasiado perfectamente y se convenció de que el éxito era suficiente para llenar el silencio en su ático. Pero no importa cuán brillantes se volvieran sus logros, el vacío se hacía más oscuro. Lo sintió en la quietud después de que las salas de juntas se vaciaban, en el eco de los pasos en su enorme casa, en la forma en que a veces se despertaba por la noche con una pesadez que no podía nombrar. Todo eso cambió en una tarde ordinaria cuando entró en un supermercado, un lugar que nunca visitaba, a menos que fuera inevitable. El sistema de seguridad en su mansión estaba siendo reparado. El conserje no estaba disponible. Y él decidió pasar para una compra rápida. No esperaba nada inusual. No esperaba nada en absoluto. Pero al doblar la esquina cerca del pasillo de cereales, vio a una niña de puntillas, tratando de alcanzar una caja de colores brillantes. Tenía el cabello dorado que caía en suaves rizos y ojos tan vívidos, tan innegablemente azules, que por un momento se olvidó de respirar. Esos ojos eran los suyos, la forma, el color, el brillo, todo. Ella lo miró, y cuando sus miradas se encontraron, ella sonrió con una dulzura que lo golpeó como un impacto físico. Y en ese instante, la vida que creyó entender se derrumbó bajo él. Pasó una semana después de su inesperado encuentro en el supermercado. Sin embargo, ni Aaron ni Lillian pudieron escapar del eco de ese momento. Para él, todo lo que antes parecía estable ahora se sentía sacudido, como si el mundo pulido que había construido de repente hubiera revelado sus grietas. Volvió a su ático y lo encontró insoportablemente silencioso. Los suelos de mármol, el arte caro, el orden perfecto de cada habitación. Nada de eso le trajo consuelo. Se sentó en la sala de estar mucho después de medianoche, escuchando de nuevo la pequeña voz de la niña en el pasillo, recordando la forma de su sonrisa, la suave curva de su mejilla, el tono de su cabello
que coincidía tan precisamente con sus propias fotos de la infancia que casi lo asustó. Intentó trabajar a la mañana siguiente, enterrándose en informes y contratos, pero cada línea se difuminaba con el recuerdo de la forma en que Lillian lo había mirado. Ella no había gritado, no había acusado, no había exigido nada. En cambio, había hablado con una fuerza tranquila, cada palabra golpeándolo con el doble de fuerza debido a esa calma. Él la había herido profundamente, y ahora, con años de retraso, finalmente entendió cuánto le habían costado esas palabras descuidadas. Lillian, mientras tanto, luchó por estabilizarse después del encuentro. Había regresado a casa con las manos temblorosas, abrazando a Scarlett un poco más fuerte de lo habitual. Su apartamento era pequeño pero cálido, lleno del suave caos de una vida vivida con sencillez. Libros infantiles en estanterías, pequeños calcetines en cestas de ropa sucia, crayones olvidados en la mesa de café. Se sentó en el suelo con Scarlett esa noche, observando a la niña dibujar círculos desordenados en colores brillantes, y trató de respirar a través de la inundación de emociones que habían estado esperando en las sombras durante años. Ella había construido su vida con cuidado, aprendiendo a existir sin el hombre que una vez había roto su corazón sin querer. Ahora él había reaparecido de repente, con ojos impactados y una voz que temblaba cuando preguntó lo que ella más temía. Ella había dicho la verdad en voz alta, que Scarlett era suya, y el peso de esas palabras aún temblaba dentro de ella. No se arrepintió de decírselo, no exactamente, pero temía lo que seguiría. Un hombre como él vivía en un mundo al que ella nunca podría pertenecer. Riqueza, poder, cámaras, largas horas, expectativas. Ella no quería que su hija fuera arrastrada a ese mundo. Sin embargo, tampoco podía ignorar el hecho de que Scarlett lo había mirado con una facilidad que se sentía casi instintiva. Pocos días después, Lillian se encontró pensando en él más de lo que quería admitir. No porque lo anhelara, sino porque la idea de que él supiera sobre Scarlett abría una puerta por la que ella no estaba preparada para caminar. ¿Cuánto podría cambiar? ¿Podría adaptarse a una vida que no estuviera pulida y brillante, donde el amor fuera desordenado e impredecible? Lo recordaba de años atrás, brillante, encantador, distante, aterrorizado de cualquier cosa que le impidiera mantener el control. Pero ahora se veía diferente, conmovido, más suave de alguna manera, como un hombre que había descubierto que todo su éxito no significaba nada en ausencia de algo real. Aún así, no era lo suficientemente ingenua como para dejar que eso suavizara su cautela. Él no podía soportar la incertidumbre que lo carcomía. Se encontró conduciendo la misma ruta pasando por el supermercado varias veces, esperando verlas de nuevo. Odiaba sentirse indefenso, pero también sabía que no tenía derecho a exigir más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. Durante 3 años, había vivido sin darse cuenta de que una parte de su alma existía fuera de él, caminando con pequeños pasos y ojos brillantes. El conocimiento lo dejó sin aliento. Comenzó a revisar viejos recuerdos, preguntándose cómo pudo haber sido tan descuidado, tan consumido por la ambición que había alejado a la única mujer que alguna vez le había dado algo real. Revivió la noche en que dijo esas palabras. No quiero hijos, y sintió una oleada de vergüenza tan profunda que lo arañaba. Lo había dicho sin pensar, sin considerar cómo podría aplastar a alguien cuyo corazón era gentil, esperanzado
y mucho más vulnerable de lo que había imaginado. 3 días después de su encuentro, el destino intervino, o antes de lo que cualquiera de ellos esperaba. Lillian estaba pagando en la misma tienda, empujando un carrito con Scarlett medio dormida en el asiento del niño, cuando levantó la vista y lo vio de nuevo. Él estaba al otro extremo del pasillo, como si acabara de girar y toparse con ella. Sus ojos se encontraron, y ella sintió que su corazón se retorcía dolorosamente. Él caminó lentamente hacia ellas, cuidadoso, casi vacilante, como si se acercara a algo frágil que temía que se rompiera si se movía demasiado rápido. Scarlett parpadeó somnolienta. Luego lo miró con una sonrisa curiosa. Extendió los brazos hacia él, sin decir palabra. Lillian se quedó inmóvil. El aliento de Aaron se detuvo. Miró a Lillian primero, pidiendo permiso en silencio. Ella dudó, pero finalmente asintió, incapaz de negar la conexión que su hija claramente sentía. Él levantó a Scarlett, abrazándola contra su pecho. La pequeña niña se acomodó cómodamente en sus brazos, tocando el cuello de su camisa, sus dedos jugando con el botón. El mundo pareció reducirse a ese único momento. Esta niña imposiblemente hermosa, tan confiada, apoyando la cabeza en el hombro de un hombre que una vez había jurado que no quería hijos en absoluto. Lillian lo observó con una compleja mezcla de miedo y algo más suave. Aaron sostenía a Scarlett como si fuera lo más precioso que jamás hubiera tocado. Su aliento inestable, su expresión cruda y abierta, de una manera que ella nunca había visto antes. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. «No sé cómo arreglar esto», susurró, casi para sí mismo. «Pero por favor, déjame intentarlo». La súplica quedó suspendida en el espacio entre ellos, frágil e incierta. Lillian no respondió de inmediato. No estaba lista para confiar en él, y sin embargo, no estaba lista para excluirlo. No cuando él sostenía a su hija con tanta temblorosa reverencia. No cuando Scarlett, con sus pequeñas manos e inocencia brillante, lo miraba como si lo hubiera conocido toda su vida. Y así, sin quererlo del todo, Lillian permitió que el primer hilo de posibilidad se uniera entre ellos, delgado, delicado, pero real. Ella no sabía qué vendría después, ni si su corazón podría sobrevivir a otra ruptura. Pero por primera vez en años, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, la historia no había terminado. Lillian pasó la primera semana después de volver a ver a Aaron en una extraña, densa neblina, como si su mente estuviera tratando de procesar demasiadas emociones a la vez y fallando en todas ellas. Siempre había imaginado que si sus caminos se cruzaban de nuevo, ella estaría preparada, más fuerte, intocable. Pero la verdad era mucho más desordenada. Verlo en el supermercado había desgarrado una parte de su corazón que había cosido cuidadosamente años atrás. No era solo el shock de encontrarlo de nuevo, era la forma en que él había mirado a Scarlett, el reconocimiento crudo e inconfundible en sus ojos, y el temblor en su voz cuando susurró su nombre. Ella seguía reviviendo el momento, incapaz de decidir si la asustaba o la hería más. Pasaba sus días trabajando largos turnos en la pequeña pastelería boutique donde había encontrado un trabajo después de su baja por maternidad, llevando bandejas de pasteles a través del aire cálido perfumado con caramelo y vainilla. Los clientes habituales la saludaban con la ternura que proviene de ver la vida de alguien desarrollarse día a día, y nadie imaginaba la tormenta que había comenzado dentro de ella. En casa, Scarlett llenaba cada rincón silencioso con su sol.
Ella bailaba por la sala de estar, con cintas en el pelo. Cantaba pequeñas canciones inventadas, mientras dibujaba en trozos de papel, y se subía al regazo de su madre cada vez que tenía oportunidad. Lillian había construido su mundo alrededor de su hija, cada pieza de sí misma remodelada para adaptarse al frágil milagro que había llegado 3 años antes. Y ahora su mundo estaba cambiando de nuevo, lo quisiera o no. Scarlett había notado la tensión casi de inmediato. Los niños sienten estas cosas instintivamente. Ella seguía a Lillian por el apartamento, a veces tranquila, a veces demasiado cariñosa, como si pudiera sentir la pesadez que su madre intentaba ocultar. Una tarde, mientras Lillian lavaba los platos, Scarlett se subió al mostrador y rodeó el cuello de su madre con sus pequeños brazos. «Mami, tu corazón se siente triste», susurró. Las palabras cortaron a Lillian como una cuchilla hecha de verdad. Ella se detuvo, se giró y abrazó a su hija tan fuerte que Scarlett rió. Lillian forzó una sonrisa. «Mi corazón solo está pensando, cariño», murmuró, aunque la verdad era que su corazón estaba atrapado en una guerra entre el miedo y la esperanza. Ella no quería que Scarlett creciera a la sombra de hombres que venían y se iban, que hablaban con descuido y dejaban heridas más profundas de lo que jamás se daban cuenta. Se había prometido a sí misma que su hija nunca se sentiría no deseada de la manera en que ella se había sentido en el momento en que Aaron dijo que no quería hijos. Ella recordaba todo sobre ese día, su frustración, su tono frío, la forma en que desestimó la idea de responsabilidad, como si fuera una carga por debajo de él. Recordaba estar de pie en su sala de estar, agarrando su bolso, sintiendo que se encogía más y más, mientras él insistía en que no estaba listo para arruinar su libertad. Recordaba irse sin mirar atrás, porque la alternativa era romperse justo enfrente de él. Pero ahora él sabía. Y él no era el mismo. Ella había visto miedo en sus ojos, no el miedo arrogante al compromiso, sino un miedo profundo y doloroso de haber perdido algo precioso. No podía olvidar la forma en que sus manos temblaron cuando preguntó, «¿Es ella mía?». Ella había querido mentir, para proteger la vida que había construido, pero no pudo. Lo había mirado a los ojos y le había dicho la verdad, y la verdad lo había cambiado todo. Durante los días siguientes, él intentó llamar. Ella ignoró cada intento. No era ira, era autoconservación. Necesitaba tiempo para respirar, para pensar, para decidir qué era lo correcto para Scarlett, no para su orgullo herido. Por la noche, cuando el apartamento se quedaba en silencio y la suave respiración de Scarlett llenaba la habitación, Lillian se sentaba junto a la ventana con una taza de té agarrada entre sus manos frías. Ella revivía cada momento de su pasado con Aaron, tanto la ternura como la crueldad. Tratando de entender si el hombre que vio en el supermercado era el mismo hombre que la había destrozado una vez. Odiaba cuánto recordaba de él, la forma en que solía trazar círculos en su espalda cuando ella se dormía en su sofá, la forma en que se reía cuando ella bromeaba sobre sus trajes de diseñador, la forma en que susurraba su nombre cuando la besaba. Estos recuerdos alguna vez lo habían sido todo. Después de que ella se fue, se habían convertido en nada más que fantasmas. Pero verlo de nuevo los había hecho sentir vivos, y eso la asustaba más que nada. 3 noches después de su encuentro, Lillian soñó con el pasado. En el sueño, ella estaba de pie en el ático de Aaron de nuevo.
la ciudad extendiéndose debajo de ellos como un campo de estrellas. Ella sintió su calor detrás de ella, sus brazos envolviendo su cintura. Se giró para mirarlo, esperando ver al hombre que había dicho que no quería hijos, pero en cambio vio al hombre del supermercado, frenético, roto y desesperado. Él susurró: «Por favor, no desaparezcas de nuevo». Ella se despertó con lágrimas mojando su almohada. Intentó enterrar el sueño, pero éste la siguió a la mañana siguiente, persistiendo bajo su piel mientras vestía a Scarlett y la llevaba escaleras abajo al aire fresco. El día era brillante, el cielo de un azul suave que le recordaba a Lillian los ojos de su hija. Scarlett señalaba a los pájaros, arrastraba su pequeño conejo de peluche por el pavimento e insistía en oler cada flor que pasaban. La simplicidad del momento arraigó a Lillian, recordándole por qué había sobrevivido a todo lo que había soportado. Sin embargo, incluso mientras sonreía ante el entusiasmo de su hija, sintió una tensión familiar en aumento. Ella sabía que no podía ignorar a Aaron para siempre. Él lo intentaría de nuevo, y cuando lo hiciera, ella necesitaba estar lista, no solo como madre, sino como una mujer que una vez lo había amado profundamente y había sido herida con la misma profundidad. Ella necesitaba decidir si la puerta que había cerrado 3 años atrás debía permanecer sellada, o si estaba destinada a abrirse de nuevo para alguien que podría finalmente entender lo que significaba quedarse. Pero por ahora, tomó la mano de Scarlett y caminó hacia adelante, dejando que la pequeña niña la guiara a través de la luz del sol. El mundo era incierto, pero los pequeños dedos de su hija se sentían sólidos y cálidos, anclándola al presente. Y mientras doblaban la esquina hacia su edificio, Lillian se susurró a sí misma la verdad que no estaba lista para decir en voz alta. Esperaba que Aaron no se rindiera. Él no esperaba que el agotamiento lo golpeara tan rápido. Le sorprendió lo profundamente que el pasado podía alcanzar el presente, envolviéndole la garganta y forzándolo a respirar recuerdos que creía haber enterrado. Los días después de ver a Lillian y a la pequeña, se convirtieron en un borrón de pensamientos en espiral, culpa implacable y destellos de un futuro del que creía haberse cerrado permanentemente. Él seguía reviviendo el momento en la tienda, el impacto surrealista de ver a una pequeña niña rubia mirarle con el tono cristalino exacto de azul que le devolvía la mirada en el espejo cada mañana. El reconocimiento se estrelló contra él como un maremoto, arrastrándolo bajo el agua antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Él intentó funcionar como de costumbre, asistiendo a reuniones de la junta, revisando informes financieros, firmando contratos y asintiendo a los inversores. Pero todo se sentía hueco, como si estuviera actuando dentro de una caja de cristal donde el sonido no podía escapar. Su mente divagaba constantemente, regresando una y otra vez a ese pequeño pasillo entre estantes de cajas de cereales, donde la simple verdad de sus elecciones pasadas se había presentado ante él en forma de una niña que no tenía idea de quién era él. Él no podía escapar de la imagen de Lillian, de pie protectoramente detrás de su hija, la fuerza tranquila en su postura, la calma constante en sus ojos, incluso cuando el shock parpadeaba a través de ellos como una grieta en la porcelana. Por la noche, se encontraba paseando por su ático, incapaz de sentarse quieto, incapaz de dormir. Él tocaba el frío cristal de los ventanales de suelo a techo y observaba cómo las luces de la ciudad temblaban debajo de él, recordando la risa de Lillian, su calidez,
la forma en que ella arrugaba la nariz cuando se concentraba en algo. Él había alejado todo eso porque pensó que estaba haciendo lo correcto para sí mismo, porque la idea de la responsabilidad lo aterrorizaba, porque sus padres le habían inculcado que una familia era una trampa, un ancla, una vulnerabilidad. Esas palabras lo habían moldeado tan profundamente que ni siquiera las había cuestionado, hasta ahora, cuando vio lo que había rechazado. Él recordó la noche en que había dicho las palabras que cambiaron todo. No quiero hijos, dichas con descuido, arrogantemente, con la inquebrantable confianza de un hombre que creía que las emociones eran debilidades y la independencia era fuerza. En verdad, él no había querido herirla. De hecho, ni siquiera había estado pensando en sus sentimientos en absoluto. Él solo había estado pensando en sí mismo, en su libertad, en su futuro, en su vida cuidadosamente planeada. La había visto inhalar, había visto una sombra pasar por su mirada, pero no había entendido lo que significaba. Él la había dejado irse sin preguntar por qué sus manos temblaban o por qué su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ahora sabía la verdad. No solo había perdido a una mujer a la que podría haber amado, sino que había perdido años de la vida de una hija que ni siquiera sabía que existía. La culpa lo arañaba hasta que apenas podía quedarse quieto. Él pensó en lo que Lillian debió haber soportado: embarazo sola, noches solas, un parto sola, criando a un hijo sin nadie en quien apoyarse. Él la imaginó caminando por las noches con un recién nacido que lloraba, exhausta y asustada, mientras él estaba en algún lugar de la ciudad firmando acuerdos y bebiendo whisky añejo con trajes a medida. Él la imaginó viendo los primeros pasos, escuchando las primeras palabras, celebrando cumpleaños con solo un pequeño pastel y esperanzas tranquilas. Y él no estaba allí. Ni siquiera lo había sabido. No porque ella se lo ocultara, sino porque él se había asegurado de que ella no tuviera ninguna razón para quedarse. Él intentó decirse a sí mismo que ella debería habérselo dicho de todos modos, pero cada vez que intentaba aferrarse a ese pensamiento, se disolvía. Él la recordó de pie en la puerta de su apartamento después de que él dijo esas palabras, demasiado orgullosa para rogar, demasiado desconsolada para hablar. Él había construido el muro. Ella simplemente se había alejado de él. A la mañana siguiente, él se sentó en su oficina con papeles esparcidos ante él, leyendo la misma frase 3 veces sin procesarla. Su asistente le hizo una pregunta que él no escuchó, y él la despidió con un gesto distraído. Él no podía concentrarse. Su mente ya estaba en ese supermercado, imaginando a Lillian comprando víveres, imaginando a la pequeña niña tirando de su manga, imaginando cuán ordinaria y real debía ser su vida, todo lo que él nunca se había permitido considerar querer. A mediodía, cerró su portátil y salió del edificio. Sin decirle a nadie a dónde iba, él se encontró conduciendo sin destino, dejando que el instinto lo guiara, con las manos apretadas en el volante. Él no sabía qué diría cuando viera a Lillian de nuevo. Él no sabía cómo explicar 3 años de ausencia. Pero él sabía una cosa con absoluta certeza. Si se alejaba ahora, si ignoraba lo que había visto, nunca se perdonaría a sí mismo. Por primera vez en su vida, el miedo no lo hizo huir, lo obligó a enfrentar todo lo que había estado evitando. Él condujo por vecindarios que nunca había notado, pasando por parques donde jugaban familias,
pasando por pequeñas tiendas donde la gente vivía vidas más tranquilas y plenas de lo que él jamás había entendido. Y en algún lugar de ese paisaje desconocido, una realización comenzó a florecer, dolorosa pero necesaria. Él ya no quería la vida que había construido. Él quería algo real, algo que importara, alguien que importara. Y ella había estado justo enfrente de él todo el tiempo, llevando un pedazo de él en sus brazos. Al acercarse la noche, él detuvo el coche cerca del supermercado donde todo había cambiado. Él se sentó en silencio, observando cómo las puertas automáticas se abrían y cerraban, sintiendo cómo la vieja versión de sí mismo se desmoronaba pieza por pieza. Él no sabía cómo arreglar el daño que había causado, pero sabía que esta vez no huiría de él. Nunca más. Los días después de la noche de Scarlett en el hospital cambiaron algo fundamental entre ellos, aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Aaron se encontró pensando no en fusiones o reuniones de la junta, sino en el ligero temblor en la voz de Lily cuando ella lo había llamado, la forma en que ella se había aferrado a la manga de su chaqueta mientras los doctores trabajaban, la forma en que Scarlett se había acurrucado en su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. Cada segundo de esa noche se repetía en su mente con una claridad que lo hacía casi doloroso. Sin embargo, él daba la bienvenida al dolor, porque le recordaba que finalmente estaba sintiendo algo real. De nuevo. Él había pasado años viviendo una vida forjada a partir de un desapego pulido, un ático inmaculado, un horario inmaculado, una distancia inmaculada de cualquier cosa que pudiera herirlo. Pero ahora esa distancia se sentía infantil y fría, y él se encontró queriendo cambiar cada uno de sus trofeos por otro momento de Scarlett durmiendo en sus brazos o Lily mirándolo sin miedo. Lily trató de fingir que nada había cambiado, pero era una pésima mentirosa cuando se trataba de su corazón. Ella seguía repitiéndose a sí misma que dejar entrar a Aaron en su mundo era temporal, que el vínculo de Scarlett con él no significaba que el de ella tuviera que serlo, pero cada vez que él tocaba su puerta con sopa o nuevos crayones o una sonrisa tímida y ladeada, se hacía más difícil mantener los muros que ella había reconstruido con tanto cuidado. Ella lo observaba enseñar a Scarlett cómo apilar bloques de madera. Lo observaba gatear en el suelo con ella como si el traje caro que había estado usando no importara. Lo observaba quitarle hojas del pelo después de que ella corría por el parque, y con cada pequeño gesto algo dentro de ella se suavizaba, aunque la asustaba hasta la médula. Una noche, cuando ella pensó que él no la estaba mirando, ella lo sorprendió mirando a Scarlett con una expresión tan llena de gratitud y miedo que le quitó el aliento, como si todavía no pudiera creer que se le hubiera dado esta segunda oportunidad, y estuviera aterrorizado de poder perderla. Él comenzó a abrirse espacio en su agenda, con una determinación que sorprendió incluso a su asistente. Aaron salía del trabajo temprano sin explicación, cancelaba cenas con inversores y se presentaba en la puerta de Lily con una tranquila disculpa por llegar tarde, incluso si llegaba justo a tiempo. Él no intentó impresionarla con regalos o promesas. En cambio, él aprendió la rutina de Scarlett para ir a la cama de memoria. Descubrió qué alimentos no le gustaban. Memorizó los nombres de todos sus animales de peluche. Lily lo observaba asimilar su mundo con el asombro cauteloso de alguien que sabía que no lo merecía, pero quería desesperadamente ganarse un lugar de todos modos. Ella vio la forma en que Scarlett se iluminaba a su alrededor y cómo él se iluminaba a su alrededor,
y eso la asustó porque la felicidad nacida del dolor siempre se siente frágil, como si el más mínimo toque pudiera destrozarla. Una tarde fría, mucho después de que Scarlett se durmiera, Lily encontró a Aaron sentado en el pequeño banco fuera de su edificio. Él no iba vestido para el clima, pero no parecía notar el frío. Sus codos descansaban en sus rodillas, las manos entrelazadas, la cabeza gacha de una manera que ella nunca había visto. Cuando ella salió, él levantó la mirada. Ya no había arrogancia en su expresión, solo agotamiento y algo casi vulnerable. Él comenzó a hablar, pero se detuvo, buscando palabras que no sonaran ensayadas. Finalmente, él admitió que la mayoría de los días se sentía perdido, inseguro de cómo deshacer el daño que había causado una vez, inseguro de cómo construir algo nuevo sin romperlo de nuevo. Él confesó que cada vez que Scarlett lo buscaba, se sentía tanto agradecido como aterrorizado, temiendo fallarle de la forma en que le había fallado a Lily. Ella se sentó a su lado, sin tocarlo, simplemente escuchando. La nieve caía ligeramente a su alrededor, suave y silenciosa. Lily había pasado años convenciéndose de que el hombre que alguna vez amó había muerto dentro del frío multimillonario que el mundo admiraba. Pero sentada aquí, viéndolo despojado de cada escudo que una vez usó, ella se dio cuenta de algo que no se había permitido considerar. Él no había sido desalmado, había tenido miedo, moldeado por una vida donde el amor era tratado como debilidad, donde las expectativas eran más pesadas que el afecto. No excusaba el dolor, pero explicaba la ruptura que ahora compartían. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Lily dijo algo que no había planeado revelar, algo que había vivido dentro de su pecho durante años. Que criar a Scarlett sola había sido el viaje más difícil y hermoso de su vida. Pero a veces se quedaba despierta por la noche preguntándose si su hija alguna vez conocería la otra mitad de sí misma. Ella admitió que incluso a través de la ira, incluso a través del desamor, ella siempre había esperado que él se convirtiera en el hombre que ella creía que podía ser. Aaron inhaló bruscamente ante eso, como si el peso de su tranquila fe fuera casi demasiado pesado de soportar. La conversación no terminó con reconciliación o grandes declaraciones. Terminó con una pequeña ofrenda de honestidad, frágil y temblorosa, como una semilla abriéndose paso a través del suelo helado. Lily se levantó para entrar, y Aaron también se levantó. Pero antes de que él se alejara, susurró que esperaría todo el tiempo que fuera necesario, por la confianza, por el perdón, por un lugar en su mundo que él no volvería a dar por sentado. Ella no le prometió nada, pero tampoco cerró la puerta. Ella simplemente asintió, y él entendió más de ese único gesto que de cualquier palabra que ella pudiera haber dicho. Esa noche, después de regresar a la habitación de Scarlett y arropar las mantas alrededor de la pequeña figura de su hija, Lily se quedó un momento en la puerta. Scarlett murmuró en sueños y se acurrucó más cerca del conejo de peluche que Aaron le había comprado durante su primera visita juntos a la juguetería. Lily la observó durante mucho tiempo, sintiendo el cambio silencioso dentro de su corazón. Ella no estaba lista para amarlo de nuevo. Todavía no. Pero la amargura se estaba derritiendo, dando paso a algo más suave, algo peligroso, algo esperanzador. Afuera, Aaron permanecía bajo el farol, mirando la ventana del apartamento hasta que las luces se atenuaron. Él no sentía el frío,
solo la tenue calidez de la posibilidad de que, por primera vez en años, se estaba moviendo hacia la vida que debería haber construido al principio. No a través de la fuerza, no a través de promesas, sino a través de la paciencia y el simple y constante acto de presentarse. Y aunque Lily aún no lo sabía, él ya había decidido que pasaría cada día demostrando que el hombre que una vez la alejó se había ido, y que el padre y la pareja en la que podía convertirse valía la pena creer. Él no esperaba que el cambio sucediera lentamente, casi invisiblemente, como la nieve derritiéndose de los tejados una mañana cálida a la vez. Después de la noche en el hospital, cuando Scarlett se aferró a él, como si ella siempre lo hubiera conocido, algo dentro de Aaron cambió de una manera que él no podía revertir, incluso si quisiera. Él se convirtió en alguien que se despertaba más temprano, no para revisar correos electrónicos, sino para revisar mensajes de Lily y preguntar si Scarlett había dormido bien. Él se convirtió en alguien que dejaba las reuniones a la mitad, porque recordó que había prometido recoger a Scarlett de la guardería y no quería decepcionarla. Su vida, una vez llena de salas de juntas, proyecciones bursátiles y conversaciones cuidadosamente medidas, se transformó lentamente en algo más suave e infinitamente más complicado. Él se encontró caminando por los pasillos de juguetes, en lugar de boutiques de lujo, leyendo libros infantiles en lugar de informes de mercado, aprendiendo paciencia de maneras que ninguna negociación comercial le había enseñado jamás. Al principio, él se sintió como un extraño en su pequeño mundo tranquilo y desordenado. El desayuno en casa de Lillian a menudo ocurría con dibujos animados de fondo, con Scarlett dejando caer cereales en sus zapatos y Lillian atándose el cabello en un moño suelto y torcido mientras se apresuraba por la cocina. Él no estaba acostumbrado a eso. El ruido, la imprevisibilidad, las pequeñas manos tirando de sus mangas, la forma en que Lillian reía suavemente por lo bajo, cuando Scarlett insistía en que él se sentara a su lado o la ayudara a elegir un vestido para el día, todo era desconocido, caótico y completamente desarmante. Él nunca se había dado cuenta de lo vacío que estaba su ático, hasta que comenzó a pasar sus mañanas en su apartamento abarrotado con olor a velas de vainilla y crayones de niños. Él observó a Lillian con nuevos ojos. Ella era fuerte de maneras que él no podía definir, forjada no por la comodidad, sino por la necesidad. Ella equilibraba las facturas, los horarios, los turnos de trabajo y la maternidad con una valentía tranquila que lo humillaba. Ella no era la chica insegura que él había alejado años atrás. Ella se había convertido en una mujer que llevaba ternura y acero en igual medida. A veces, él la sorprendía mirándolo cuando ella pensaba que él no se daba cuenta. Sus ojos cautelosos pero no fríos, como si ella estuviera tratando de entender en quién se había convertido y si podía confiar en alguna parte de él. Él no la presionó, incluso cuando quería alcanzar su mano o decirle que se quedaba despierto por la noche, pensando no solo en su hija, sino también en ella, en la vida que podrían haber tenido si él no hubiera sido tan ciego. Una tarde, él llegó más temprano de lo habitual. Lillian estaba ayudando a Scarlett a pintar con acuarelas en la pequeña mesa del comedor, la habitación bañada en cálida luz dorada del sol poniente. Scarlett inmediatamente corrió hacia él, levantando los brazos, exigiendo ser levantada. Él la levantó fácilmente, aspirando el tenue aroma a fresas en su cabello. Lillian los observó en silencio, su expresión más suave de lo que él jamás había visto. Ella no intentó ocultar la calidez esta vez.
En cambio, simplemente regresó a la mesa, dejándole espacio para unirse a ellos si él lo deseaba. Y él lo deseó. Él se sentó a su lado, dejando que Scarlett pintara en su manga, dejando que ella hablara sin parar sobre sus amigos imaginarios y los sueños que había tenido la noche anterior. Lillian rió cuando él fingió estar horrorizado por la idea de un oso parlante viviendo debajo de su cama. La habitación se sintió llena, viva, como algo que él había estado perdiéndose toda su vida adulta sin saberlo. Más tarde, después de que Scarlett se durmió en el sofá, con sus dedos manchados de pintura curvados en pequeños puños, Lillian la cubrió con una manta. Aaron se paró a su lado, ambos mirando a la pequeña niña respirar en ritmos suaves y constantes. Por un momento, el silencio los envolvió tan fuertemente que se sintió como un mundo completamente diferente. Uno donde el dolor y la distancia no existían, donde eran simplemente dos padres observando a su hija dormir. Lillian habló primero, su voz apenas por encima de un susurro. «Ella ha crecido tan rápido», dijo, apartando un rizo de la frente de Scarlett. «A veces siento que parpadeo y ella cambia de la noche a la mañana». Él asintió, tragándose el dolor que subía por su pecho. «Desearía haber estado allí para eso», dijo, sin esperar nada a cambio. «Desearía poder recuperar cada momento que perdí». La postura de ella se suavizó, solo un poco. Ella no lo perdonó, no por completo, pero tampoco se alejó. «Estás aquí ahora», murmuró. «Eso también importa». Él se giró hacia ella, queriendo decir algo, cualquier cosa, y se quedó paralizado cuando vio el leve temblor en su labio, la vacilación en sus ojos. Ella no solo tenía miedo de que él lastimara a Scarlett, ella tenía miedo de que él la lastimara a ella de nuevo. Él retrocedió, dándole espacio. «Lillian, no quiero perturbar tu vida, no quiero apresurar nada. Solo quiero ser alguien en quien puedas confiar, incluso si lleva años». Ella no respondió de inmediato, pero tampoco cerró la puerta a la conversación. Continuaron hablando en voz baja sobre cosas pequeñas, el pediatra, el horario de la guardería, sus turnos de trabajo. Nada importante, y sin embargo, todo importante. Cuando finalmente se fue esa noche, miró hacia la puerta del apartamento mucho después de que se cerrara, sintiendo que algo dentro de él se acomodaba en su lugar. La vida continuó así, una reconstrucción lenta y delicada. Algunos días Scarlett se aferraba a él, como si él siempre hubiera sido su padre. Otros días Lillian mantenía su distancia, cautelosa, pensativa, pero él nunca se rindió. Aprendió a no llenar el silencio con disculpas, sino con presencia. Él hizo espacio para sus rutinas, para sus miedos, para sus risas. Y poco a poco, los muros entre él y Lillian comenzaron a agrietarse. No con fuerza, sino con momentos de confianza tan pequeños que casi los pasaba por alto. Cuando ella lo llamó primero durante un día estresante. Cuando ella le permitió leer un cuento a Scarlett para dormir mientras ella lavaba los platos. Cuando ella le sonrió una mañana, cansada pero genuina, como si reconociera que tal vez, solo tal vez, él se estaba convirtiendo en alguien a quien ella no necesitaba temer más. Él no sabía cuál sería su futuro, pero por primera vez en años, no estaba pensando en acuerdos o plazos. Él estaba pensando en las mañanas con ellas, en la tranquila calidez de su hogar, en la posibilidad de una vida donde el amor no fuera algo de lo que huía,
sino algo hacia lo que finalmente se dirigía. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sintieron el cambio. Algo estaba cambiando entre ellos, lenta, cautelosa, bellamente. Un comienzo tejido a partir de todos los pedazos rotos de su pasado, cosidos por una niña pequeña con cabello dorado y ojos azules, que sin saberlo los había traído de vuelta a la órbita del otro. Él nunca había conocido un año que pasara tan rápido o que lo cambiara tan profundamente, y para cuando el principio del verano se posó sobre la ciudad, el ritmo de sus vidas había cambiado a algo constante, casi frágil en su nueva armonía. Cada mañana comenzaba con el silencioso arrastrar de los pies de Scarlett, mientras se apresuraba hacia la puerta para saludarlo, su cabello aún desordenado por el sueño, sus pequeñas manos extendidas, como si diera la bienvenida al sol mismo. Hace unos meses, ella había sido tímida a su alrededor, curiosa pero cautelosa, y ahora se aferraba a su cuello con completa certeza, como si él siempre hubiera sido parte de su mundo. La transformación fue pequeña pero profunda, un hilo de amor abriéndose camino lentamente en los espacios entre ellos, acercándolos a los tres de maneras que no se habían atrevido a imaginar. Aaron sintió ese cambio como algo casi físico, como un segundo latido. Él ajustó su horario de trabajo sin anunciarlo a nadie, posponiendo las reuniones tempranas para poder llevar a Scarlett al parque por las mañanas. Algo tan simple como atarle los zapatos o verla elegir entre dos cintas idénticas se convertían en momentos que atesoraba más que cualquier victoria corporativa que jamás hubiera celebrado. Sus colegas notaron su ausencia, su expresión más ligera, la forma en que ya no llevaba el peso de un hombre que creía que su único valor residía en el imperio que construyó. Ellos susurraban, especulaban, se preguntaban si había una mujer, sin sospechar nunca que lo cambió fue una niña pequeña que, sin saberlo, había devuelto la vida a un hombre que había olvidado cómo sentir cualquier cosa que no fuera vacío. Lillian lo observó con cautela al principio, su confianza frágil y magullada por el pasado. Pero con el tiempo ella comenzó a ver la misma transformación que él sentía dentro de sí mismo. Él nunca la presionó, nunca pidió más de lo que ella estaba lista para dar. Él ofreció presencia en lugar de promesas, consistencia en lugar de declaraciones. Él se presentó incluso en los días en que ella le dijo que no necesitaba ayuda. Él se quedó cuando las cosas eran difíciles, y él escuchó, verdaderamente escuchó, cuando ella habló sobre los miedos que había intentado tragar sola durante años. Ella le contó sobre las noches que había llorado de agotamiento, el pánico que sintió cuando Scarlett estaba enferma, la soledad que a veces se sentía como si la fuera a ahogar. Él no interrumpió ni se defendió, simplemente la dejó hablar y sostuvo el silencio con ella, reconociendo su dolor, sin huir de él. A pesar del progreso, el miedo aún vivía entre ellos como un fantasma silencioso. Había momentos en que Lillian se sentía cegada por viejos recuerdos de él, de pie en ese frío apartamento hace 3 años, diciéndole que no quería hijos, sin saber que el universo ya había elegido un destino diferente para él. Algunas noches, ella se quedaba despierta preguntándose si su cambio era permanente o solo una redención temporal. Ella cuestionó si permitirle entrar en sus vidas más profundamente podría ser un error, si el amor realmente podría crecer de nuevo de un suelo que una vez había sido envenenado por la traición y el miedo. Pero cada vez que la duda intentaba tirar de ella hacia atrás, algo suave tiraba de ella hacia adelante de nuevo.
como la tarde en que los tres cocinaron la cena juntos en su pequeña cocina. Aaron quemó los panqueques, Scarlett embarró harina por todas partes, y Lillian rió tan fuerte que tuvo que sujetarse al mostrador para respirar. Ella no había reído así en años, y cuando ella lo sorprendió mirándola con una mirada de asombro, como si ver su felicidad se sintiera como un privilegio, ella sintió que algo cambiaba dentro de ella. Otro momento llegó cuando él se durmió en su sofá con Scarlett extendida sobre su pecho, ambos respirando en ritmos lentos y acompasados, el ascenso y descenso como una nana que llenaba la habitación de calidez. Ella se paró a su lado, su mano flotando sobre su hombro antes de que ella le pusiera suavemente una manta encima a ambos. Aún así, el mayor cambio ocurrió en silencio una tarde en el parque. Scarlett corría delante, tratando de perseguir una mariposa, su brillante risa resonando por el campo. Aaron y Lillian caminaron unos pasos detrás de ella, hablando en voz baja sobre cosas pequeñas, su horario de trabajo, su nuevo proyecto, la próxima inscripción de Scarlett en el preescolar. La conversación fluía naturalmente, pacíficamente, sin los bordes afilados que alguna vez tuvo. En un momento, el viento llevó un mechón del cabello de Lillian a través de su rostro, y sin pensar, Aaron extendió la mano para moverlo detrás de su oreja. El toque fue suave, instintivo, no planeado. Ella se quedó paralizada, no por miedo, sino por la calidez que la atravesó, la realización de que su corazón ya no se encogía de él. En lugar de alejarse, ella le permitió continuar. Sus ojos se encontraron, y algo frágil, pero innegable pasó entre ellos, un reconocimiento tácito de que su historia había comenzado a reescribirse. No hubo beso, ni confesión dramática, solo un breve momento de cercanía que se sintió más íntimo que cualquier abrazo. Fue suficiente para hacer que el aliento de Lillian temblara y el corazón de Aaron se acelerara como un hombre que descubre la esperanza por primera vez. Esa tarde, cuando llevaron a Scarlett a casa, Aaron dudó en el umbral. Lillian esperaba que él se fuera como siempre lo hacía, dándole espacio, respetando sus límites. Pero en cambio, él se quedó un momento más. Su expresión era cuidadosa, casi tímida. «No quiero apresurar nada», dijo en voz baja, su voz más baja de lo normal. «Pero quiero que sepas que cada vez que estoy aquí, se siente bien. No solo por Scarlett, por ti». Ella tragó con dificultad, sintiendo que una calidez florecía en su pecho que había intentado reprimir durante demasiado tiempo. «Eres diferente ahora», murmuró. «A veces tengo miedo de creerlo». Él asintió. «Yo también, pero estoy aquí de todos modos». Cuando finalmente se giró para irse, ella susurró su nombre tan suavemente que casi lo pasó por alto. Él miró hacia atrás, y por primera vez ella no ocultó sus sentimientos detrás de ojos firmes o silencio cauteloso. «Gracias», dijo. No fue por una cosa específica, más bien como gratitud por la gentileza que había mostrado, la persistencia, el amor que había crecido no del deseo, sino de segundas oportunidades. Él no respondió, pero su sonrisa, suave, desprotegida, casi reverente, fue suficiente. Dentro de la casa, Lillian se sentó en el borde del sofá, sintiendo todo el peso del momento posarse en su corazón. Ella no estaba lista para llamarlo amor de nuevo. Todavía no, pero ya no le tenía miedo a la posibilidad. El pasado todavía existía,
pero ya no era la única verdad. Y a medida que el verano se extendía hacia el otoño, ella supo que la puerta que una vez cerró por miedo se estaba abriendo lentamente, no porque él la forzara, sino porque él se ganó el derecho de cruzarla. Y esta vez, ella no se estaba echando atrás. Una suave brisa se extendió por los terrenos del Festival de la Cosecha, trayendo consigo el aroma a canela, manzanas asadas y tierra cálida. El sol de la tarde bañó todo en luz ámbar, convirtiendo calabazas ordinarias en linternas brillantes, esparcidas por el campo. Los niños corrían entre pilas de heno, persiguiendo burbujas de jabón que flotaban perezosamente en el cielo, y en algún lugar cercano alguien tocaba una suave melodía acústica que hacía que el momento se sintiera como algo suspendido fuera del tiempo. Lillian se paró al borde del campo, observando a Scarlett correr oscura entre filas de calabazas, con una risa tan brillante que parecía calentar el aire a su alrededor. La pequeña niña corría con la alegría ilimitada, conocida solo por los niños, su cabello dorado atrapando la luz de una manera que la hacía parecer casi irreal. Lillian sintió que su corazón se hinchaba al verla, todavía incapaz de comprender por completo que esta niña brillante y radiante era suya, y de él. Aaron estaba a su lado, unas pocas pulgadas más cerca de lo habitual, no tocándola, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la tenue presencia de su calor a través de la tela de su suéter. Él también miraba a Scarlett, su expresión suave y casi asombrada. Había una quietud en él que ella nunca había visto antes, una paz tranquila que no tenía nada que ver con el poder, el logro o la reputación. Era la paz de un hombre que finalmente entendía lo que importaba, que ya no huía de las cosas que lo asustaban. Lillian podía sentir la diferencia en él, en la forma en que respiraba, en la forma en que sus hombros descansaban sin tensión, y en la forma en que se permitía simplemente existir en el momento. Él había cambiado, y no de la manera superficial y teatral que ella alguna vez temió. Este era un cambio que se había arraigado profundamente dentro de él, reformándolo desde el núcleo. Scarlett se giró de repente al verlos parados juntos, y corrió hacia ellos con una pequeña calabaza agarrada triunfalmente en sus manos. Ella se lanzó a los brazos de Aaron sin dudar, y él la levantó sin esfuerzo, besando la parte superior de su cabeza, mientras ella anunciaba con orgullo que había encontrado la perfecta. Él rió, un sonido cálido y desprotegido que envolvió a Lillian como un suave abrazo. Era raro escucharlo reír así, pero en los últimos meses se había vuelto más frecuente, como si la paternidad hubiera desbloqueado una parte de él que nunca supo que existía. Lillian observó cómo él sostenía a Scarlett, y ella sintió que algo dentro de ella se derretía, un lugar que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Encontraron un banco cerca del borde del huerto de calabazas, y los tres se sentaron juntos, compartiendo una taza de sidra tibia. Scarlett se acurrucó cómodamente entre ellos, sus pequeñas manos envueltas alrededor de la bebida, mientras contaba una historia muy dramática sobre un monstruo gigante de calabaza que había visto antes. Aaron escuchó con total atención, sus ojos abriéndose con asombro juguetón en todos los momentos adecuados, y Lillian se encontró sonriendo ante la vista. Ella apoyó el codo en su rodilla, observándolos interactuar con un dolor tan tierno que era casi doloroso. Esto era lo que ella había temido esperar, lo que una vez se había convencido a sí misma de que nunca sucedería.
Y sin embargo, allí estaban, 3 piezas de una vida que una vez creyó que se había hecho añicos sin posibilidad de reparación. Más tarde, a medida que el sol comenzaba a hundirse bajo el horizonte, el campo se quedó más silencioso. Las familias se dirigían hacia la salida. El cielo cambió a tonos profundos de azul marino y púrpura, y las guirnaldas de luces de arriba parpadearon, proyectando un suave resplandor sobre los terrenos del festival. Scarlett se adormiló, apoyándose en el hombro de Aaron, sus ojos parpadeando lentamente. Él la envolvió con un brazo, asegurándola cerca, y Lillian sintió que se le cortaba el aliento por lo natural que él sostenía a su hija. No había vacilación, ni torpeza, solo instinto, ternura y amor. Cuando Scarlett finalmente se durmió, su pequeña cabeza descansando en su pecho, Lillian sintió que algo dentro de ella se abría por completo. Ella miró a Aaron, y él le devolvió la mirada. Y en ese momento no había pasado, ni errores, ni arrepentimientos, solo aceptación, perdón y la tranquila promesa de algo real. Él se movió ligeramente para mantener a Scarlett cómoda. Luego se encontró con los ojos de Lillian, con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él antes. Ya no quedaba arrogancia, ni máscara de control, ni la fría distancia que una vez lo definió. Él era simplemente un hombre, defectuoso, imperfecto, pero honesto. Ella se acercó hasta que sus hombros se tocaron, y el simple contacto envió un temblor cálido a través de su pecho. Él no dijo nada, y ella tampoco. Las palabras se sentían innecesarias. El silencio entre ellos era pleno, rico y significativo. Finalmente, ella apoyó la cabeza ligeramente contra su hombro, permitiéndose apoyarse en él por primera vez en años. Su aliento se cortó en voz baja, y él inclinó la cabeza justo lo suficiente para rozar su mejilla contra su cabello. El gesto fue tierno, reverente, lleno de una gratitud que él no sabía cómo expresar en voz alta. Ellos se sentaron así durante mucho tiempo, sosteniendo a su hija entre ellos, observando cómo desaparecía el último trozo dorado de luz solar. Lillian se sintió segura, no porque la vida fuera de repente perfecta, sino porque, por primera vez desde que todo se vino abajo, creyó que podían construir algo duradero a partir de las ruinas. Ella creyó que su amor no era solo una disculpa, era una elección consciente y deliberada de quedarse, de crecer, de luchar por la familia que una vez no supo que necesitaba. A medida que la noche se profundizaba, él susurró su nombre tan suavemente que sonó casi como una confesión. Ella levantó la cabeza encontrando su mirada, y antes de que ella pudiera hablar, él dijo en voz baja: «Gracias por darme otra oportunidad». Su voz tembló, y ella vio lágrimas que él se negó a dejar caer. Ella tocó su mano, no como perdón, no como rendición, sino como un comienzo. Y en ese momento frágil y hermoso, Lillian finalmente entendió. La vida que temía perdida para siempre simplemente había estado esperando ser reconstruida. No perfectamente, no rápidamente, sino honestamente. Una familia nacida de errores, fortalecida por el dolor y unida por un amor que creció lenta, cuidadosamente, fielmente. No era un cuento de hadas, era mejor, era real.